Vendomia es un software de gestión enfocado para pymes, fácil de utilizar, accesible desde cualquier dispositivo y con un precio asequible. Con Vendomia podrás controlar todo tu negocio en tiempo real y con una sola aplicación. Vamos a ver con un ejemplo, en este caso una empresa de reformas, cómo gestionar el día a día, desde la parte comercial, parte administrativa y la gestión de proyectos. Os hemos creado, tanto en el reproductor como en la descripción del vídeo, un guión para que podáis ir directamente a la parte que más os puede interesar. Y si queréis ampliar toda la información, podéis contactar con nosotros a través del enlace que tenemos en la descripción y pedir una demo totalmente personalizada. Intentamos responder a 3 preguntas para estas empresas de reforma. ¿Cuánto ganáis por cada uno de vuestros proyectos? ¿Cuál es la carga de vuestros trabajadores? ¿Y cuánto tiempo se pierde en esas tareas administrativas que son totalmente manuales? Para arrancar con Vendomia, lo primero que hacemos es entrar en vendomia.app. Desde esta página directamente metemos el correo y nuestra contraseña y podemos acceder directamente. Al acceder entramos siempre en nuestro escritorio o en la página de inicio. Sobre todo si somos administradores, en la página de escritorio, donde podremos elegir distintas plantillas para ver en una vista de pájaro todo sobre nuestro negocio. Vamos a arrancar hablando un poquito de los usuarios. Podemos tener un listado de usuarios y un listado de grupo de usuarios. Cada grupo de usuarios va a definir qué capacidades tenemos dentro de la aplicación. Por ejemplo, ver control horario, eliminar contactos y hacer grupos personalizados según lo que necesitemos. Una vez tenemos gestionados un poquito los usuarios, podemos ya arrancar con Vendomia. Solemos arrancar con la parte de CRM, con la parte de formularios. Los formularios nos permiten crear peticiones de solicitud de información donde tenemos un enlace público. Ese enlace, incluso si lo queremos acortar, nos permite que nuestros clientes o posibles clientes rellenen información, incluso suban archivos y que esa información se vuelque directamente a Vendomia, para que no tengamos que hacer una subida manual de todas esas peticiones. El primer módulo en sí sería ventas, donde tenemos un listado de toda esa gestión comercial. Sería un embudo de ventas más conocido. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos dos. Uno que es nuevo, que ha venido del formulario comercial que hemos visto anteriormente, y otro que hemos subido manualmente. Si entramos en la que hemos subido manualmente, vemos que las ventas se componen de fases para hacer un seguimiento. También vemos que tenemos un presupuesto asociado y a la izquierda vemos esos detalles de información, que nos ha llamado a través de la web y nos lo ha recomendado un colaborador, pero no nos ha dicho quién es. De hecho, en ventas podemos marcar orígenes y procedencia. Si vienen de un referido, si vienen de una campaña concreta, de una fuente concreta, donde podemos crear nuestros propios orígenes para saber qué canales de venta están funcionando mejor. También tenemos una posible subida de archivos, si vamos a hacer, por ejemplo, una visita y hacemos una fotografía, y luego tenemos actividades. Las actividades es la herramienta que vamos a utilizar para crear recordatorios o tareas generales de la empresa. Por ejemplo, podemos hacer una tarea, que es una reunión, que es reunión con el cliente, para analizar el final de obra. Sería un ejemplo. Podemos darle un plazo, una fecha, por ejemplo el 31, y podemos asignarlo a alguien del equipo. Por ejemplo, en este caso, a Pepe, que sería el administrador. Crear. Y ya saldría una tarea pendiente el 31 ligado a este proceso de venta. También tenemos subida de archivos y luego tenemos un registro de todo lo que se ha ido haciendo en esta venta. Si en este caso, por ejemplo, volvemos a ventas, arriba a la izquierda en la flechita, podemos ver el nuevo formulario que ha llegado, José Pérez. En el formulario de José Pérez vemos que ya ha rellenado cuál es el presupuesto, quieren gastarse entre 3.000 y 10.000. Estas son preguntas que podemos crear personalizadas. Viene del formulario que hemos llamado Form e incluso nos ha enviado una foto de cuál sería su baño que quiere reformar. Podemos hacerle distintas solicitudes de fotos o documentos para empezar a hacer esa gestión comercial. Si revisamos el formulario vemos que aquí están estas preguntas. En este caso sería un listado y una subida de fotos. Y como siempre, aceptar los términos y condiciones. Vemos que sí que está vacía, no hay actividades, no tenemos un presupuesto asociado porque no hemos arrancado con este proceso de venta. Y como no hemos tocado nada, saldría como nuevo. Si volvemos al proceso de reforma de piso de Carlos, directamente tenemos un presupuesto. Los presupuestos, arriba a la derecha, podemos ya crear más documentos, pues un presupuesto directamente, un trabajo, directamente un proyecto. En este caso, queremos crear un presupuesto. Si hiciéramos clic, directamente nos pide confirmación y arrancaríamos un presupuesto en blanco. Para no hacer el tutorial mucho más largo, vamos a coger directamente uno creado. Pero os voy a enseñar cómo se añaden esos productos o esa agrupación de productos en presupuestos. Podemos empezar por un grupo, también llamado partida. Por ejemplo, podría ser eliminación de elementos
sanitarios y azulejos existentes. Lo primero sería quitar lo que ya existe. Y a partir de aquí ya podemos añadir productos. Podemos hacer productos ya personalizados directamente escribiendo o podemos buscar en la base de datos. Por ejemplo, hora de trabajo de obra. Aquí calculamos que nos cuesta 8 horas y como en el catálogo ya tenemos nuestro coste hora y nuestro precio neto, si le damos a añadir y lo arrastramos dentro de esa partida, directamente ya nos sale el beneficio. Pero incluso si añadiésemos un producto, por ejemplo, vamos a añadir azulejos y vamos a meter 5, para poner un ejemplo, y volvemos a meterlo, vemos que esta partida va a tener un beneficio de un 43%, 160 euros, y luego tenemos un beneficio por cada línea, por lo cual vamos a ir almacenando la información y el presupuesto nos sirve de cálculo. Este presupuesto, en este caso, lo voy a cancelar para estar marcado como cancelado, perdón, lo voy a borrar. Y si volvemos a presupuestos, vemos que ya tenemos una reforma de baño mucho más elaborada. Vemos que hemos hecho distintas partidas por cada uno de los procesos de trabajo que tenemos que hacer y dentro hemos ido metiendo mano de obra, azulejos, un plato de ducha y luego tenemos un resumen de cálculo de precio. Esto es tan sencillo como ir añadiendo esos productos y arrastrándolos a la partida correspondiente. Ya puedes tener esos productos precreados o esas partidas. Luego directamente tenemos una trazabilidad porque vemos directamente a qué proyecto pertenece, en el caso de que ya existiera un proyecto, y de qué venta viene. Si hacemos clic en la venta, vemos que volvemos a esa venta original en la que estábamos trabajando. Haciendo clic volvemos a este presupuesto donde ya lo teníamos aceptado porque ya se había hecho y ya se había presentado y directamente ya tenemos un proyecto. La manera de visualizar de cara al cliente estos presupuestos tenemos dos maneras: un PDF completo y un PDF resumen, donde aquí directamente vamos a ver si queremos sacar todos esos productos internos, cada uno con su información, o si directamente queremos hacer un resumen de esa información y solo enseñar las partidas para que, por ejemplo, no dar información adicional que no le está aportando nada a ese cliente. Una vez ya tenemos este presupuesto, lo suyo es crear una primera factura. Para eso tenemos dos maneras de crear facturas directamente con unos pocos clics. Crear factura, sería crear una factura de todo. Vamos a crearla solo para ver el ejemplo, donde directamente se traspasa toda la información, o directamente, voy a borrar esta factura, hacer lo que sería más habitual, que sería una factura origen. Volvemos al presupuesto y directamente podríamos hacer una factura origen que ya tenemos creada. En este caso vemos que ya tenemos todo facturado, es decir, si yo aquí diera 5 no me dejaría porque el valor debe ser 0 ya que he facturado ya 5 de 5. Si eligiese esas cantidades se crearían varias facturas como tengo aquí. Vamos a entrar a una para verla. Por ejemplo, en esta factura hemos facturado 5 de 5, 0 de 3, 0 de 7, 35 de 35. He hecho un primer cobro a ese cliente, sobre todo en material, y una parte de mano de obra. Si bajo, aquí puedo ver un análisis de certificaciones, por el cual vemos que hay un presupuesto de un total de 1.874 más IVA, y aquí tengo dos facturas que sumadas dan ese totalizado. Esta primera factura es la que estamos visualizando, donde ya se ha marcado que se ha pagado por transferencia, y si entramos a la segunda factura, lo mismo, tendrá 5 de 5, 3 de 3, ¿vale? Veremos que todo se ha facturado y se anula la cantidad de las que ya se habían facturado en anteriores. Para visualizarlo como PDF, el cliente aquí ya tiene las certificaciones anteriores y también ve qué partes hay facturadas ya, qué cantidad hay facturado, qué cantidad es específica de esta factura concreta y las cantidades, por lo cual va a tener toda la información y te va a costar solo unos pocos clics. Teniendo esta factura publicada, ya directamente podemos ir al listado de facturas y vemos que en este caso, en el ejemplo, tenemos aquella ya pagada y esta que está pendiente. Vamos a hacer, imaginemos que nos paga simplemente 500 euros por adelantado y nos pide una semana para pagar la otra parte y lo tenemos de acuerdo. Marcamos pago por transferencia y automáticamente Vendomia nos va a decir que faltan 220 euros por pagar. Si llegase la fecha y otra vez vamos a cobrar factura por transferencia otra vez
porque nos lo hace así, y marcamos esos 220 restantes, ya automáticamente pasaría de esa parcial con un trozo pendiente a directamente pagada. Si entro dentro, abajo a la izquierda tendré ese listado de pagos que se han ido haciendo. Imaginemos que nos ha pagado esa primera factura, como hemos dicho antes, ya tenemos la parte de facturación controlada y arrancamos el proyecto. Aquí directamente sí que nos vamos a operaciones. En operaciones entramos en proyectos y tendremos esa reforma de baño integral. No lo he comentado antes, pero en todos los módulos de Vendomia tenemos unos filtros, de tal manera que si yo aquí busco simplemente todos los proyectos que están terminados, no me saldría ninguno. Si le doy a limpiar, saldría otra vez todo, ¿vale? Vamos a entrar en el proyecto de baño, que sería la obra de este baño que estamos haciendo el ejemplo. Una vez tengo el proyecto, lo que puedo ir haciendo es asociar todos los elementos que he ido creando anteriormente, el presupuesto, las facturas, al proyecto. ¿Por qué? Porque no solo quiero agrupar la información por clientes, sino por proyectos concretos. Los proyectos también tienen sus fases, igual que las ventas, pero se definen mucho en fases de proyecto, en progreso, revisado, por cobrar, cobrado, y yo siempre invito a poner la misma, que es reseña de Google, como última, ¿vale? Siempre es importante. Abajo podemos ver los elementos que tenemos asociados, los trabajos, las facturas, los presupuestos, es decir, toda esa información, incluso la propia venta, de cuándo ha sido, qué fecha, para tener toda la información agrupada y fácil de gestionar. Una vez arrancamos el proyecto, lo suyo es hacer nuestros partes de trabajo. Vamos a entrar en uno, por ejemplo, un parte de trabajo tiene un título, una descripción, también tiene sus propios estados, en este caso está en curso, y pertenece a un proyecto y quién se encarga. Esto es importante porque cruzando las fechas y quién se encarga lo veremos en el calendario. El contacto se autoasigna de parte del proyecto, porque siempre es el mismo, y en productos aquí los operarios pueden ir añadiendo toda esa información. En este caso vemos que han sido 7 horas de mano de obra y han hecho el desmontaje y eliminación de la bañera, sanitarios y azulejos. Se ha retirado todo el contenedor cerca de la nave y hemos barrido la suciedad. Ese es el reporte del operario. El operario no verá temas de dinero, pero tú como administrador sí que estarás viendo ese coste a tiempo real. Por lo cual, luego en el proyecto tendremos un sumatorio. Si vuelvo al proyecto, vemos que tenemos un sumatorio entero de esos costes que vamos teniendo, ¿vale? Porque tenemos ese desmontaje, esa mano de obra que hemos visto, y en el lucido y colocación, otra parte de trabajo, ya se han metido esos azulejos, el material, para tenerlo contabilizado. Lo que luego tendremos que comparar es, dentro de ese proyecto, en el resumen, nuestro presupuesto, nuestras partes de trabajo y nuestras facturas, en caso de que existieran gastos y albaranes. Como hemos dicho, estas partes de trabajo sirven para la organización también. Si nos vamos al calendario general y vamos a ver las vistas, por ejemplo, por mes, por usuario, vemos directamente tanto las tareas generales, por ejemplo, llamar para cerrar una demo que tenemos aquí, como por ejemplo el operario del 23 al 26 tiene que hacer ese desmontaje y eliminación de bañeras, sanitarios y azulejos, por lo cual, y es el proyecto de reforma de baño integral que tenemos. Pero si sigo yendo un poquito hacia adelante, veo que ya tengo esos partes de trabajo que ya he creado, como el lucido y colocación, que ya habíamos metido el material, pero por ejemplo Pepe Administrador tiene esa actividad que hemos hecho al principio de esta demostración en la venta, de reunión en el cliente para analizar el final de obra. Aquí tendremos todo lo que hay que hacer de cada miembro del equipo en el día a día y consultable desde el móvil de cada uno para que no haya ningún tipo de problema. Al final es, en este proyecto, ir haciendo sus partes de trabajo e ir añadiendo elementos como albaranes si fuera necesario. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un ejemplo puntual de albaranes, vemos que tenemos ya uno creado del Leroy Merlin, que hemos comprado 40 azulejos que vamos a usar para el baño, 5 de más de los que habíamos presupuestado. Aquí directamente, para asociar un elemento a otro dentro de la aplicación, en todos los elementos simplemente tendremos otros datos. Aquí buscamos el proyecto que queremos asociar y guardamos. Al guardar, si yo ya entro en este proyecto, también estoy teniendo en cuenta que hay un albarán de 719,60 €. Además, estos elementos lo que me sirven, por ejemplo, albaranes es la herramienta para sumar estocajes dentro de la aplicación y los partes de trabajo restan. Por lo cual, si nos vamos a azulejos, vemos que tenemos 5 por inventario. Los productos pueden tener ese control de stock o pueden ser productos infinitos. Por ejemplo, el plato de ducha, no quiero tener una gestión de estocaje de este tipo de producto, y las horas de trabajo tampoco. Por lo cual, los propios partes de trabajo me van a servir para ir restando directamente ese estocaje. Y si quiero añadir nuevas compras o estocaje, usaré los albaranes. Y con esta serie de conceptos vamos en unos pocos minutos desde esa parte de comercial en ventas a directamente esos presupuestos que luego se pueden transformar directamente
en proyectos y hacer un seguimiento de la parte de trabajos y costes a tiempo real para que no haya que luego pasar partes de trabajo en papel totalmente a mano y tener un control en tiempo real de esos costes, esa planificación y esa carga de trabajo mediante calendario. Si tenéis cualquier duda o queréis ampliar más la información o incluso ver ejemplos reales en vuestro caso o de vuestro sector, podéis pedirnos una demo y estaremos encantados, yo en este caso, de sentarme con vosotros y analizar esas posibles mejoras que podamos implementar dentro de vuestra empresa.